Bienvenido al 10º video del módulo 1. En este video veremos los gatillos de entrada, esas formaciones de vela que buscaremos en el gráfico y nos darán la señal para disparar y lanzar nuestras órdenes al mercado. Gatillos de entrada. ¿Qué son las velas japonesas y cómo las usamos? En el análisis de nuestros gráficos vamos a usar una herramienta tan potente como los 300 años de historia que tienen desde su fundación. Creadas en Japón en el siglo XVII en el mercado del arroz, las velas te permiten identificar qué está ocurriendo en las temporalidades inferiores, puesto que como lo vimos en el término de fractalidad, el precio realiza movimientos dentro de los movimientos, y existen patrones que solo con observarlos nos muestran exactamente qué está sucediendo en las temporalidades inferiores. Esto es un beneficio, pues una vez que obtengas experiencia, no será necesario que bajes de temporalidad para confirmar una formación. A continuación, vamos a ver los elementos de una vela japonesa y la información del precio que nos aportan. La vela japonesa se conforma o se compone de 4 elementos. Como primero tenemos el precio de apertura y el precio de cierre. Pero, si puedes observar, las velas japonesas tienen unas mechas superiores e inferiores. Esta mecha lo que nos da referencia o nos indica que esta fue la cotización máxima que alcanzó el precio, o el precio máximo en la temporalidad en la que estemos viendo, la vela lo alcanzó, pero no lo logró sostener y al final cerró en este precio. Y la mecha inferior nos indica el precio mínimo al que llegó la cotización, pero que no logró sostenerla. Esto en el caso de una vela alcista. Y acá tenemos una vela bajista. El precio de apertura, tenemos el precio de cierre, la cotización máxima y la cotización mínima. Entonces fíjate cómo una sola formación nos brinda 4 elementos sumamente importantes del precio. Su precio de apertura, su precio de cierre, la cotización máxima y la cotización mínima. Si el precio de cierre es superior al precio de apertura, tenemos una formación de vela alcista. Si el precio de cierre es inferior al precio de apertura, tenemos una formación de vela bajista. Usando las velas japonesas, vamos a ser capaces de identificar formaciones o patrones que al estar ubicados en el lugar correcto, en el contexto adecuado, se transforman en lo que llamamos gatillos de entrada, que no son más que formaciones que nos dan una alta ventaja probabilística para tener éxito en nuestra operativa. Los gatillos de entrada que vamos a manejar son los siguientes. Este es el caso para compras o entradas en largo. El gatillo de vela interna, el gatillo clímax, el clímax invertido, que es exactamente el mismo de clímax pero al revés, la vela envolvente y el giro de 3 velas. Como una regla para el giro de 3 velas es que la segunda vela debe cerrar por lo menos en el 50% de la vela bajista roja o de la primera vela. Si es inferior al 50%, no la consideramos como un giro de 3 velas. Mientras más fuerte sea la subida, quiere decir que mientras más alto logre llegar la tercera vela, mayor fiabilidad tendrá la entrada. Pero si el cierre es por debajo del 50%, descartamos el gatillo. Ahora vamos a ver a detalle cada una. Para las cortos, entradas en cortos, exactamente lo mismo. Tenemos la vela interna, la clímax invertido, la envolvente y el giro de 3 velas, el cual aplica exactamente la misma regla que en la anterior. El cierre de la vela bajista, de la tercera vela, debe ser por lo menos en el 50% de la primera vela. Mientras más abajo esté el cierre, mejor. Vamos a ver a detalle cada una de los gatillos. Comenzamos con la interna. La interna es una vela contenida dentro de otra más amplia y sería lo opuesto a la envolvente.
Idealmente la interna debe marcar claramente la decisión de ir en contra de la vela mayor. ¿A qué me refiero con esto? Que idealmente la interna tendrá pocas mechas. Vas a tener que conseguir una interna con pocas mechas. Si la interna tiene mechas, de esta forma, estoy exagerando, pero si la interna tiene mechas muy amplias, superiores e inferiores, la descartas. La interna es útil cuando el mercado presenta grandes avances y luego la volatilidad reduce de manera considerable. En estos casos podríamos bajar una temporalidad menor e identificar el quiebre del último mínimo ascendente para ir a la baja o el último máximo descendente para ir al alza. Entonces, seguimos desglosando el gatillo de la interna, porque no basta con que solo veas el gatillo y bueno, si lo viste entre. No, es importante que entiendas qué hay detrás de esta formación. Es importante que puedas, al momento de observar una interna, comprender qué es lo que está pasando en las temporalidades inferiores. Fíjate que te lo estoy mostrando acá. Tienes un movimiento fuerte, bajista, y luego sucede una consolidación. ¿Te acuerdas del video anterior de las consolidaciones? ¿Te acuerdas que te expliqué que luego de una consolidación podrían suceder dos cosas? O un rompimiento de continuación, y si tenemos un rompimiento de continuación, ¿qué se nos forma acá? ¿Qué es esto? Una pausa de una vela. Lo vimos en el video anterior, pero en el cambio, si rompe en sentido contrario, se nos estaría formando una interna. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Un rompimiento, va en verde, un rompimiento fuerte, en el caso que estemos en la temporalidad inferior. Pero como nosotros somos muy buenos lectores del lenguaje del precio, ya al observar esta formación nosotros comprendemos que esto es lo que está sucediendo en la temporalidad inferior. Voy a darte dos reglas para operar las velas internas. Dos reglas que siempre que vayas a tratar de operar el gatillo interna, las debes de tener en cuenta. Primero, el tamaño de la interna debe ser igual o inferior al último tercio de la vela bajista anterior o de la vela fuerte anterior. Por ejemplo, si tú esta vela la divides en tres, puedes decir que este es el primer tercio y que por acá está el segundo tercio. Entonces, la vela interna no debe superar esta área. Si supera esta área, no es una vela interna y la debes descartar. La debes descartar. Si la vela es inferior al último tercio de la vela anterior, ahí viene la segunda regla. Tú vas a esperar que el precio rompa. Que el precio rompa tu vela interna para hacer tu entrada al mercado. Tú esperas que se te forme la interna y luego esperas el rompimiento. ¿Pero por qué vamos a esperar el rompimiento? Bueno, Alejandro, porque si tú no esperas el rompimiento y el precio llega y visita esta área, la visitó, pero después lo regresó, se te está formando sencillamente una pausa de una vela y eso va a continuar cayendo y tú vas a perder dinero porque te va a saltar el stop. Lo importante es que tú esperes a que el precio, luego de que se forme la interna, venga otra vela y cierre por encima. No importa si fue por un pip, por dos pips. Lo importante es que la segunda vela, la vela que viene después de la interna, cierre por encima de la interna. O que es lo mismo bajando de temporalidad, lo importante es que tú en la consolidación tengas un rompimiento decisivo, un rompimiento con fuerza, que te dé intención al alza. Porque eso es lo que nosotros buscamos, tener las probabilidades a nuestro favor. Y si hacemos el uso correcto de los gatillos de entrada, vamos a inclinar muchísimo la balanza a nuestro favor. Entonces, las dos reglas. La vela interna debe ser inferior o igual al último tercio de la vela anterior. Y segundo, la segunda regla es esperar el rompimiento de la interna. El precio tiene que romper el área superior de la interna en el caso de las compras. Si se te hace muy confuso, vas a bajar de temporalidad, por ejemplo en M1, y te vas a encontrar con la consolidación y vas a operar al rompimiento. Más nada. Luego del rompimiento puedes tener dos tipos de entrada. La compra stop o a mercado inmediatamente después del rompimiento o una limit.
Una limit es que cuando tienes el rompimiento, tú dejas tu orden de entrada acá abajo y esperas que el precio en algún momento visite para continuar al alza. ¿Cuál es el beneficio y el pro y contra de cada uno? De la compra stop, el contra es que vas a tener un stop más amplio y por lo tanto un ratio riesgo-beneficio más bajo. Pero siempre vas a estar en el mercado al momento en que se dé el gatillo. La compra limit te brinda un stop más bajo y un ratio riesgo-beneficio más alto, pero muchas veces el precio se va a ir y no va a regresar a activarte tu orden de compra. Entonces, dependiendo de tu estrategia y de tu gestión de riesgo y de tu adversión al riesgo, es que tú decidirás si utilizar uno o el otro. Acá tienes la interna para corto, es exactamente lo mismo. La primera regla, la interna debe ser inferior o igual al último tercio de la vela alcista, y segundo es esperar el rompimiento para incorporarte al mercado. Antes no. Vamos con la envolvente. La envolvente es una vela que envuelve a la vela anterior, y en el mejor de los casos a varias velas anteriores. En una temporalidad menor observaríamos una sección que ha sido quebrada sobre su vértice y que de manera ideal ha presentado una trampa. La envolvente presenta un efectivo punto de entrada y en escasas ocasiones el precio volverá a la estructura de trampa. En vista de que la mayoría ha sido expulsado del mercado y ahora el precio tiene todo el camino para moverse en la dirección opuesta a la trampa, y es el patrón más común o más conocido. Entonces, regla de la envolvente. Tiene que ser una vela fuerte que envuelva a la vela anterior. Si envuelve a varias velas anteriores, es mucho mejor. ¿Qué es lo que hay detrás de una vela envolvente? Bueno, pueden ser varias cosas, pero idealmente es una consolidación que nos dibuja una trampa, un falso break y luego un rompimiento fuerte con un apoyo en el flip por pullback y luego la continuación del movimiento. Para la envolvente puedes hacer dos cosas: o una compra a mercado inmediatamente al cierre de la envolvente, pero tu stop va a estar por acá abajo, o dejas una compra límite. Tú puedes elegir si hacerlo al 50% de la vela envolvente, en la parte superior de la vela que envolvió, o al inicio. El pro y el contra es exactamente el mismo. Con una compra stock siempre vas a estar al mercado, pero tu stock va a ser más amplio y el ratio riesgo-beneficio va a ser inferior. Con una compra limit vas a esperar que el precio regrese a tu punto de entrada, vas a tener un mejor stop, un mejor riesgo-beneficio, pero muchas veces el precio no va a regresar y vas a observar cómo se da el movimiento hacia el alza en este caso. Para el caso bajista es exactamente lo mismo. Vela que tiene que envolver completamente a la anterior. Si bajas de temporalidad te puedes encontrar algo como esto y la forma de operarla es la misma: una compra stop o una compra limit, dependiendo de tu gestión. Por último tenemos el clímax. El clímax es, como su nombre lo indica, un movimiento fuerte, llegada fuerte y retirada fuerte del nivel. El precio puede romper hacia arriba o regresar a testear el nivel. Los eventos de reverso en el precio más notorios son los puntos de clímax. Ocurren después de que el precio se ha prolongado de manera considerable en una dirección y finaliza con el rápido retroceso que cambia la dinámica precio-tiempo, creando a su vez una estructura de sección o un proceso de acumulación que solo deben ser negociados si presentan buena geometría y siempre después de que el precio quiebre fuera de estas estructuras. Es el patrón que menor frecuencia presenta y no debemos confundirnos con la gran cantidad de velas japonesas que presentan la misma geometría, pero que no están buscadas en el contexto correcto. Cuando tú llegas al trading te muestran el martillo o la pin bar. Y en los gráficos es muy fácil encontrar estas formaciones: martillo o pin bar. Y lo vemos casi en cualquier lado. Pero el clímax ideal, o el que está en el contexto adecuado, es aquel clímax que se encuentra apoyado en el flip. Y una regla que te va a permitir identificar correctamente el clímax es que la extensión de la mecha debe ser 3 veces el tamaño del cuerpo. Y la segunda regla es que el clímax llega justo al flip. Puede que la mecha baje
unos puntos, pero no mucho. Ese es un clímax ideal, no como vemos muchas veces, por ejemplo, una vela así. Ese no es un clímax, porque esto es sucio, da suciedad, no se respeta muy bien el nivel. El clímax es un movimiento, fíjate aquí en la temporalidad inferior, que llega fuerte, consolida y luego toca el nivel y se mueve con fuerza. Si recuerdas los extremos, es exactamente lo mismo. Él puede después quedar y consolidar acá o romper y después la continuación en la siguiente vela. Pero es eso, el clímax es un movimiento fuerte, toca el nivel y se va, se regresa. No da tiempo de crear estructura acá en el nivel. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque hay una cantidad grande de compradores en este caso o de vendedores en este caso que están esperando en el nivel para activar sus órdenes y por eso se genera ese movimiento fuerte. El clímax, un buen clímax identificado, puede ser el final de una tendencia completa y el saber operarlos te va a permitir agarrar movimientos muy amplios del precio. La forma de operarlo es la misma, a su rompimiento con una entrada a mercado, pero el stop va a ser más amplio, o una compra limit. Algunas veces el precio va a regresar a tocar el flip o puede que llegue al 50% o al tercio. Ya vendrá de tu gestión, ya quedará de parte de tu gestión el decidir qué tipo de entrada realizarla, si a mercado o límite. Para el caso bajista es exactamente lo mismo. ¿Dónde vamos a buscar la vela gatillo? Porque en el precio, en el gráfico, tú vas a ver internas en todos lados, vas a ver clímax en todos lados, vas a ver envolventes y giro de 3 velas en cualquier lado. Pero siempre el truco, el secreto va a ser el contexto. Lo importante va a ser siempre el contexto. Que tengas un contexto claro y un escenario claro que ya tú hayas planteado. No puedes buscar entradas en cualquier lado. Recuerda que somos gestores de riesgo. Lo más importante es preservar nuestro dinero o volvernos tacaños. Si no tienes un escenario claro, no lo operes. Así de sencillo. Si tú tienes un clímax en medio de una tendencia, no lo operes porque no está en un nivel, no tienes un esquema de extremo. Fíjate, acá te voy a dar unos ejemplos de dónde vamos a buscar la vela gatillo. En el clímax se busca idealmente en el flip. El truco va a ser buscarlo dentro de temporalidades inferiores. Pero te soy sincero, es muy difícil que logres agarrar un clímax porque el movimiento es demasiado fuerte. No da tiempo. No da tiempo para lograr operarlo. Pero idealmente el gatillo se busca acá. En la falla lo buscamos adelantándonos al movimiento y luego de ver la primera intención, nosotros esperamos un giro o una vela de arrepentimiento. Puede ser una envolvente, puede ser una interna. Idealmente suele ser envolvente. En el doble techo es exactamente lo mismo. Ya tenemos un primer rechazo en el flip y tratamos de buscar la entrada al segundo toque. Nuevamente puede ser un movimiento fuerte, pero ahí es donde encontraremos el gatillo. Y la trampa es igual. En el flip, luego de que ya tenemos la primera intención, la intención marcada, procedemos a buscar el gatillo. Estas son las áreas donde buscamos el gatillo para entradas en corto. Y acá lo tienes en el gatillo para entradas en largo. Todos los esquemas de este video es importantísimo que los grabes en tu cuaderno, que lo tomes nota y que en cada uno coloques las reglas que te di para cada tipo de gatillo. Recuerda, si no se cumplen las reglas, no tomas el gatillo. Nos vemos en el siguiente video en el que voy a estar hablando de los tipos de entrada. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que estoy subiendo gratis al canal. Nos vemos en el siguiente video. Chao.